Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Lo que comenzó como una escapada romántica de ensueño terminó en una experiencia aterradora que pudo haber terminado en tragedia. Aslenber y Özkan Deniz, dos de los rostros más reconocidos y queridos del espectáculo turco, se encontraban disfrutando de su luna de miel en las paradisíacas Islas Maldivas. Lejos del bullicio de los medios y en búsqueda de paz y privacidad, la pareja había decidido alquilar una lancha rápida para explorar las aguas cristalinas que rodean el exclusivo resort donde se hospedaban. Pero lo que parecía ser un día perfecto bajo el sol, cambió radicalmente en cuestión de segundos. Según testigos presenciales, la pareja había salido temprano en la mañana a bordo de la lancha, conducida por un guía local. Mientras se alejaban hacia una zona más alejada de la costa, la velocidad de la embarcación aumentó considerablemente. A pocos metros, un pequeño bote pesquero local con dos pescadores a bordo se encontraba prácticamente inmóvil. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable: la lancha rápida en la que viajaban Asli y Özkan colisionó violentamente contra el costado del bote. Todo fue tan rápido. Escuchamos un fuerte estruendo y luego gritos. Corrimos hacia la playa para ver qué había pasado, relató uno de los turistas que se encontraba cerca del lugar del accidente. El impacto fue tan fuerte que ambos actores salieron despedidos dentro de la lancha, golpeándose contra los bordes metálicos de la embarcación. Los pescadores también sufrieron heridas, aunque afortunadamente ninguna de gravedad. Las imágenes del accidente rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y en medios locales. En ella se puede ver a Özkan Deniz ayudando a Aslenber a ponerse de pie, ambos visiblemente desorientados y con signos de heridas leves. Según los informes médicos, Asli presentó una contusión en el brazo derecho y varias raspaduras, mientras que Özkan sufrió un golpe en la frente y una leve torcedura en el tobillo. Ambos fueron trasladados de inmediato a un hospital cercano, donde permanecieron en observación durante varias horas. A las pocas horas, Özkan Deniz rompió el silencio y publicó un breve mensaje en su cuenta de Instagram: "Estamos bien, gracias por su preocupación. Fue un susto grande, pero estamos agradecidos de que no pasó a mayores. Gracias al personal médico y a los que nos ayudaron en el momento". Por su parte, Aslenber también tranquilizó a sus seguidores: "La vida a veces te da estos recordatorios de cuán frágil es todo. Gracias por sus mensajes llenos de amor. Nos recuperaremos pronto". El incidente generó un gran revuelo en Turquía y en medios internacionales. Muchos fanáticos expresaron su alivio al saber que sus ídolos estaban a salvo, pero también hubo críticas por la aparente falta de medidas de seguridad en la actividad turística ofrecida a celebridades y visitantes. Algunos incluso cuestionaron la capacitación del conductor de la lancha y la falta de señalización en la zona de navegación. El Ministerio de Turismo de Maldivas emitió un comunicado indicando que abrirán una investigación para esclarecer lo ocurrido y reforzar las normas de seguridad en actividades acuáticas. Este tipo de incidentes no son tan infrecuentes en zonas turísticas populares donde la actividad acuática es parte esencial de la oferta. Pero la sorpresa y el miedo que causó este accidente fue algo completamente inesperado. Las autoridades locales se han comprometido a revisar las regulaciones para evitar que situaciones tan peligrosas se repitan en el futuro. A nivel mundial, este tipo de accidentes han generado una mayor conciencia sobre la seguridad de los turistas y la responsabilidad de los operadores turísticos. En muchos destinos exóticos, las actividades como paseos en lanchas, buceo y navegación pueden parecer inofensivas. Pero cada vez más se reconoce que deben tener protocolos estrictos de seguridad para prevenir cualquier riesgo. Tras el incidente, las redes sociales fueron invadidas por mensajes de apoyo, pero también de reflexión. Muchas personas, que se sentían conectadas con Asli y Özkan por su trabajo y su trayectoria, no solo expresaron su preocupación, sino también aprovecharon para cuestionar la falta de medidas preventivas. Se hizo eco de la importancia de que las autoridades locales implementen controles más rigurosos para garantizar que los operadores turísticos cuenten con las licencias adecuadas y que los turistas estén plenamente informados sobre los riesgos que podrían enfrentar. Es una lección importante no solo para quienes viajan a lugares como las Maldivas, sino también para aquellos que disfrutan de las playas y el mar en otros destinos del mundo. Por otro lado, algunas voces señalaron que este accidente también pone de relieve la falta de preparación en cuanto a primeros auxilios en algunas zonas turísticas.
A pesar de que el personal médico actuó rápidamente, en situaciones como estas, cada segundo cuenta. Afortunadamente, Ashley y Oscar recibieron atención inmediata y las heridas fueron leves, pero esto subraya la necesidad de contar con personal capacitado y equipos médicos disponibles de manera inmediata, especialmente en actividades acuáticas donde las caídas o accidentes pueden ser comunes. Este accidente también tiene una repercusión en la imagen pública de las Islas Maldivas, que es uno de los destinos turísticos más exclusivos y visitados del mundo. Las autoridades turísticas del país ya han comenzado a revisar sus estrategias de promoción, tratando de asegurar que los turistas sigan visitando el archipiélago sin temor, pero conscientes de la importancia de la seguridad. Las redes sociales han tenido un papel crucial en difundir esta noticia, pero también en hacerla llegar a todos los rincones del mundo, creando un efecto multiplicador que ha impulsado a las autoridades a tomar medidas de forma más urgente. A pesar del accidente, la pareja decidió no cancelar su viaje y permanecerá en Maldivas hasta finalizar su luna de miel, aunque con un perfil mucho más bajo. De hecho, ambos estuvieron ausentes en las redes sociales durante un par de días, lo que generó cierta incertidumbre entre sus seguidores. No obstante, los fanáticos pudieron sentir un alivio al ver que todo parecía haber vuelto a la calma cuando compartieron imágenes de su recuperación en las que se les veía en un ambiente mucho más relajado y sin signos de angustia. Se espera que regresen a Estambul la próxima semana, donde posiblemente darán más detalles sobre el suceso en entrevistas exclusivas. Es impresionante cómo en momentos de crisis, figuras públicas como Ashley y Oscar se convierten en ejemplo para sus seguidores. En su caso, no solo compartieron su experiencia personal con total transparencia, sino que también mostraron una gran fortaleza al enfrentar la situación con una actitud positiva. Esta actitud, más allá de la imagen superficial de la celebridad, muestra una humanidad que conecta con las personas de una manera profunda. En tiempos en los que las redes sociales pueden ser un campo de juicios rápidos y crueles, ver a figuras públicas compartiendo sus vulnerabilidades y dando señales de esperanza resulta reconfortante para muchos. Una historia que pudo terminar de forma muy distinta, pero que afortunadamente tuvo un final mucho menos trágico. La vida les dio una nueva oportunidad y tantos como Oscar lo saben muy bien. Esta experiencia, sin duda, marcará un antes y un después en su relación y en la forma en la que enfrentan los desafíos de la vida. Como siempre, la importancia de la seguridad en todo tipo de actividad, especialmente en las que involucran agua, no puede subestimarse. Las precauciones que muchas veces parecen innecesarias o exageradas, en realidad pueden ser la diferencia entre una experiencia de vacaciones divertida y un accidente. Ahora, más que nunca, la historia de Ashley y Oscar sirve como un recordatorio de lo impredecible que puede ser la vida y la importancia de tomar decisiones responsables. Por último, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias impactantes del mundo del espectáculo. Deja tu comentario. ¿Qué opinas de este accidente? ¿Crees que se deberían tomar medidas más estrictas en este tipo de actividades turísticas? Nos vemos en el próximo video.